Recordar algo muy importante, que después de las 24 horas, el paciente experimenta cambios fisiológicos, cambios en el metabolismo, cambios a nivel musculoesqueléticos, cambios a nivel celular. Por lo tanto, si el paciente va a presentar cambios metabólicos, cambios musculoesqueléticos, cambios a nivel celular, todo eso se llama cambios fisiológicos. Entonces, todos estos cambios fisiológicos van a traer complicaciones en el paciente, complicaciones sistémicas, porque nosotros ya sabemos, ya a través de la literatura que nosotros estamos leyendo, que el COVID afecta al pulmón, al riñón, al corazón, al cerebro, al intestino, a el periodo de postración de inmovilidad a nivel esquelético y muscular. La falta de regulación ya microvascular y de transporte axonal, ello va a originar que el paciente vaya a provocar edema, una disminución de la irrigación sanguínea y por lo tanto una lentificación a nivel de la conducción nerviosa. Por eso es muy importante que el aporte del terapeuta desde el paciente que está en UCI es la movilidad temprana. Entonces vamos a entender algo muy importante, que en los pacientes ya que están en UCI, lo más importante es identificar cuáles son las complicaciones que este paciente está teniendo. Y tenemos un paciente post-COVID, ¿qué complicaciones ha tenido este paciente? Porque ya sabemos cuánto tiempo de ventilado ha tenido este paciente. Ha tenido 15 días, 18 días. Entonces nosotros ya sabemos que después de las 24 horas, el paciente está experimentando cambios fisiológicos. Especialmente nosotros sabemos que después de las 24, 48 horas de inmovilidad, el paciente va a presentar atrofia muscular. Muy bien. Sabemos también nosotros que a las 24 horas no fluye el líquido sinovial. Por lo tanto, va a aumentar la presión y también el volumen. Nosotros vemos que en los pacientes que están en UCI le colocan fentanilo, propofol, becuronio, hay otro fármaco, midazolam, etc. Pero nosotros sabemos, ya que por estudios actualizados, que el fentanilo es un fármaco, es aquel que es un sedante, es un inhibidor, es aquel que va a provocar un endurecimiento torácico. Por eso que tú vas a ver a todos los pacientes que tú vas a hacerle pues movilidad temprana fase 1, fase 2, a un paciente que tiene fentanilo de 10, fentanilo de 15, le vas a tocar el tórax y está duro. Entonces, nosotros tenemos que combatir ello, porque les colocan el becuronio, que eso es un mío relajante muscular, el propofol, el fentanilo, etcétera. Todo eso para inhibir la conducción nerviosa que tenga este paciente. Ahora, estas 24 horas donde no fluye el líquido sinovial, ya sabemos que aumenta la presión y por tanto volumen. ¿Qué provoca esto fisiológicamente? Dolor, tensión y también limitación. Muy bien, eso es lo que va a provocar. Entonces, para que un paciente, especialmente que está en UCI, no tenga dolor, no tenga tensión y no experimente en forma voluntaria alguna molestia o alguna limitación funcional, ¿qué es lo que le vamos a aplicar? Algunos vasopresores o pseudoanalgésicos como el fentanilo, el propofol, el becuronio. Ahora, todo este proceso de inmovilidad, este paciente va a alterar los propios receptores y los mecanorreceptores. Especialmente, recordar que nosotros como terapistas físicos debemos de orientarnos especialmente que hay algunos receptores articulares que nos van a dar información de que de las posturas estáticas dinámicas, de la aceleración, deceleración, rango articular y también del dolor. Por lo tanto,
vamos a ver que también van a estar afectados los mecanorreceptores. Todo este proceso va a provocar una disminución de la masa muscular. Y por lo tanto, si disminuye la masa muscular, va a disminuir el rango articular, provocando ¿qué? La hipomovilidad. Entonces nosotros ya debemos entender algo. Paciente post-UCI es aquel que está hipomóvil. Por lo tanto, pero para que este paciente post-UCI no tenga una hipomovilidad exagerada, nosotros hemos de realizar, hemos de abordar desde la etapa UCI, con la movilidad temprana, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. ¿Para qué? Para flexibilizar las articulaciones y asimismo ayudar a todo el riesgo sanguíneo y el bombeo cardíaco. También nosotros sabemos que hay complicaciones en la piel, en el edema, hay edema y afecta la bomba de sodio y potasio. Por eso que vamos a ver todos aquellos que trabajamos en UCI, vamos a ver que estos pacientes tienen una inflamación a nivel de las extremidades superiores e inferiores. Y cuando nosotros vemos y hacemos la prueba, si hay acúmulo de edema, sale positivo. Entonces, ¿por qué? Porque si no hay un movimiento del sistema linfático, ¿qué es lo que pasa? Este se estanca, ¿me entiendes? Y hay pacientes que están hipomóvil, pacientes que están inmovilizados por 15 días, 18 días, 20 días, ¿entendido? Y además, si hay un paciente que está ventilado 18 días, no puede pasar mucho de eso, no puede estar 2 a 3 meses, que se le hace una traqueotomía. ¿Entendido? Siguiente. Siguiente PPT. ¿Se me escucha? Ok, muy bien. ¿Cuáles son los efectos adversos que nosotros tenemos que tener en cuenta porque hay pacientes que han estado en UCI? Muy bien. Vamos a tener en cuenta que hay una hipotensión ortostática. ¿A qué se refiere la hipotensión ortostática? Es una hipotensión postural. Es aquella baja la presión arterial gracias a los cambios posturales. Entonces, ese es un efecto cardiovascular, que hay con el paciente una hipotensión ortostática. También hay una disminución de todo lo que es el riego sanguíneo, ¿ya? De toda la ventilación sanguínea, hay una disminución de lo que es el gasto cardíaco y hay una resistencia vasculares periféricas y eso va a disminuir. Por lo tanto, sabemos que las arterias y las venas van a adelgazar. ¿Entendido hasta ahí? Tanto por ahí que también disminuye lo que es el volumen sanguíneo. Vamos a disminuir el transporte de oxígeno. Entonces, en esos efectos cardiovasculares, mira, todo eso va a afectar a toda la circulación. Los efectos respiratorios. Tenemos la hipoxemia, ya la atelectasias también, que si yo les preguntase qué es la atelectasia, ustedes me dirían la atelectasia hace referencia a un colapso, ya sea completo o parcial de la pared del pulmón. Entonces, por lo tanto, vamos a ver que el pulmón ya se va a desinflamar, ¿me entiendes? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Este se va a colapsar y por lo tanto, ¿qué se va a llenar? Se va a llenar de líquido. Muy bien. Tenemos a la neumonía, que es la inflamación de los sacos de aire. ¿A qué me estoy refiriendo con los sacos de aire? A los alveolos. Entonces hay una inflamación y por lo tanto esto se deshidrata o si no se llena de líquido. Vamos a ver también que hay una disminución de la capacidad vital forzada. Hace referencia a que es la cantidad de aire ya que entra con una inspiración y una expiración forzada y una dependencia a la ventilación mecánica. Cuando nosotros hablamos también de los efectos adversos a nivel neuromuscular, tenemos a la debilidad muscular. Sabemos que de 24 a 48 horas se va a presentar la atrofia muscular. Ahora, ¿cuáles son
las debilidades adquiridas en UCI o cuáles son las consecuencias. Hay unas polineuropatías, hay una afectación nerviosa, las miopatías, la conexión del nervio juntamente a nivel muscular, las miopolineuropatías, cuando hay combinaciones de estas, y la atrofia muscular. Nosotros, como terapeutas físicos, nuestra misión es no dejar que el paciente llegue a una atrofia muscular. Pero también hay indicaciones cuando nosotros tenemos que movilizar al paciente o cuando no tenemos que movilizar al paciente. Recuérdate, una de las preguntas que me hicieron la vez pasada es si se puede movilizar a un paciente que tiene traqueotomía. Y la respuesta es sí, se puede movilizar a un paciente que tiene traqueotomía, a un paciente que tiene becuronio, a un paciente que tiene fentanilo, propofol, se puede movilizar. Ojo, nosotros tenemos que ver cómo está desde el punto de vista hemodinámico. Si tiene una buena saturación, si tiene una presión, si tiene una frecuencia respiratoria aceptable, pero eso sí, no confundamos algo. Si yo tengo a mi paciente que tiene una frecuencia respiratoria, por ejemplo, de 30 y el ventilador mecánico le está dando una frecuencia respiratoria de 30, entonces ese paciente está estable. No vamos a buscar que el paciente tenga 16 a 20 respiraciones. ¿Por qué? Porque ese paciente que está alterado tiene COVID. Por lo tanto, los parámetros en un paciente COVID y post-COVID se alteran, se cambian. Por eso que tú vas a ver que un paciente post-COVID hace una frecuencia respiratoria de 23, 25. Y le vamos a decir, no, señor, usted tiene una taquipnia. No, espera, es que su pulmón está afectado y por lo tanto está en proceso de rehabilitación. Puede ser que esa frecuencia respiratoria sea aceptable para él. ¿Me entiendes? Muy bien. Todo ello también da origen a nivel neuromuscular, la rigidez articular, la disminución de la densidad ósea. Y también va a dar origen desde el punto de vista de otros efectos, a una trombosis venosa profunda o a una tromboembolia pulmonar. Hay una resistencia a la insulina, ¿ya? Cuando hay una resistencia de insulina hay que tener bastante cuidado. Por eso que hay muchos pacientes COVID que están alterados desde el punto de vista sanguíneo. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene resistencia a la insulina, esta insulina se va a acumular en sangre y por lo tanto va a alterar desde el punto de vista metabólico. La aldosterona, hay una disminución de la aldosterona también. Y vamos a recordar que la aldosterona es aquella que va a conservar el sodio en la sangre a nivel celular. Ahora, hay un aumento de péptidos natriuréticos, los cuales es una proteína que me va a mostrar también si hay insuficiencia cardíaca, si estos están aumentados, si estas enzimas están aumentadas, si estas proteínas están aumentadas, entonces significa que este paciente tiene insuficiencia cardíaca y por lo tanto las UPP, que son las úlceras de presión. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. Ahora, vamos a diferenciar tres términos, ¿ya? Uno de los términos que me hace referencia dice, hay una lesión axonal. Acá. Acá está. Un momentito, porque voy a prender la luz, disculpen. Que estoy en mi consultorio. Y bueno, ya. Vamos a ver. Vamos a diferenciar tres términos, ¿ya? El primer término, cuando hablamos de una polineuropatía. El segundo es una miopatía y el tercero es una polineuropatías, pero más afectadas. La primera, vamos a recordar que es una polineuropatía. Es cuando hay una lesión viva a nivel del axón y este va a traer ya una consecuencia a nivel sensitivo como también motor. Entonces, hay muchos de los pacientes post-COVID
que tienen una alteración a nivel de la sensibilidad, tienen una disminución a nivel de la fuerza. Entonces nosotros tenemos que considerar eso. Si es una lesión axonal, si es una lesión nerviosa, si es una neuropatía, tenemos que considerar eso también. Por lo cual hay un cuadrito que se llama los dermatomas y los miotomas. Cuando hablamos de las miopatías, esta me va a dar origen a las alteraciones musculares y también metabólicas, donde el paciente va a presentar inflamación y por lo tanto también inactividad funcional. Entonces, recordemos, esta es una miopatía y son unas polineuropatías. Lo más afectado en los pacientes UCI son a nivel axonal sensitivo como también motor. Esto es más que todo por el proceso de inmovilidad. Siguiente. Nosotros vamos a ver también que hay muchos pacientes que van a presentar un desacondicionamiento físico. En un paciente post-UCI, ya vamos a ver que ese desacondicionamiento físico va a expresarse mediante la atrofia muscular, pero enfocado especialmente en fibras musculares tipo 1. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa con estas fibras musculares? Van a presentar menor capacidad oxidativa a nivel de las mitocondrias. Sabemos que nosotros, que las mitocondrias son aquellas organelas que nos van a permitir que, le van a permitir que a través del ATP sea sintetizado y da energía. Pero ¿qué pasa con su micrófono? Hola? Ah, ya. ¿Ahora me escuchan? Sí, sí se le escucha. Sí, ahora sí. Ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en realidad? Cuando nosotros hablamos de que hay una afectación a nivel mitocondrial, entonces vemos que en las organelas de las mitocondrias, estas me van a permitir que haya un almacenamiento y una formación de energía. Pero estas están afectadas. Por lo tanto, me dice que hay una menor capacidad oxidativa en las mitocondrias. ¿Y eso cómo se puede entender? Paciente post-UCI que va a realizar una actividad física se cansa completamente. ¿En qué grado puede estar? En grado 3. Muchos de ellos hasta raspando van a grado 2. Nuestra misión es comenzar a reactivar a estos pacientes para que lleguen a un grado 3 más. Muchos de ellos van a llegar a un 3 menos. Por lo tanto, baja tolerancia al déficit de oxígeno. Vemos y no nos asustemos también que un paciente post-UCI o post-COVID, cuando comienza a realizar la actividad física, antes de la actividad física está saturando 95, 96. Durante la actividad física satura hasta 92. Entonces, no nos asustemos, decimos, no, ya no tiene oxígeno, se va a morir el paciente. No, porque muchas veces cuando está afectado los pulmones, ¿qué es lo que pasa? Estos pulmones tienen que acomodarse a los cambios y por lo tanto se va a disminuir aquella saturación y vuelve también a una estabilidad de la saturación. Vamos a ver también que tiene mayor dependencia al metabolismo anaeróbico. Es decir, que el paciente para toda actividad va a requerir cantidad de oxígeno. Por eso nosotros tenemos que titularle bien al paciente. Cuando el paciente está en un alto flujo, sabemos que el paciente puede estar con un FIO de 0.60. Pero si yo veo que mi paciente está con 0.60 y está saturando 100%, tengo que bajarlo. Igual va a ser con lo que es la cánula binasal. Si el paciente yo veo que está con 5 litros y está al 100%, tengo que bajarle 4 litros. De repente baja 99, baja un poquito más, 3 litros. Está en 99 y sigue bajo 2 litros, pero en forma secuencial. ¿Entendido? Ahora, recordemos que muchas veces este desacondicionamiento físico también se va a expresar a nivel de las conducciones nerviosas. Por lo tanto, nosotros tenemos que evaluar al paciente correctamente y ver que toda la información que nosotros le estamos dando al paciente debe ir directamente al cerebro
¿Para qué? Para que haya un acondicionamiento físico y sacarle también la vuelta a este desacondicionamiento físico. Siguiente. Ahora, vamos a hablar sobre las patologías, las deficiencias, las limitaciones funcionales y la discapacidad. Desde el punto de vista, ya, tanto de lo que es UCI, ya, vamos a ver que hay patologías donde estas me van a proporcionar tanto la evaluación correcta del abordaje, un análisis de la miopatía del paciente crítico y los cambios anatomofisiológicos de la fibra muscular. Por eso yo tengo que entender algo muy importante, entender qué patología yo me estoy enfrentando. Está bien, es un paciente que te es post-UCI, es un paciente que está en UCI, que ha tenido SARS-CoV-2, muy bien, que a nivel pulmonar, muy bien, pero ¿qué es lo que ha ocasionado con este paciente? Yo no puedo hacer un abordaje, no puedo hacer un tratamiento a lo ciego, porque yo veo, este paciente tiene atrofia muscular, entonces yo abordo la atrofia muscular. Este paciente tiene una debilidad muscular, ¿ya? Y eso es por inmovilidad o por desuso, muy bien, yo voy a abordar eso. Yo no puedo abordar a un paciente porque yo creo que este paciente tiene una atrofia, yo creo, pero no lo he evaluado, eso no va. Cuando hablamos de las deficiencias a nivel musculoesquelético, al sistema musculoesquelético, hay un patrón ya preferido, ya donde este se va a ir directamente a un desempeño muscular. Nunca vamos a perdernos en este aspecto. ¿Por qué? Ahí vamos a categorizar desde el punto de vista primario como desde el punto de vista secundario. En el punto de vista primario, vamos a nosotros que ver y también abordar un desempeño muscular. Y sin embargo, una categoría secundaria, vamos a ver cuánto es la ventilación respiratoria que tiene este paciente, cuánto de oxígeno da este paciente, la capacidad aeróbica a través de las actividades físicas, la marcha, la locomoción. ¿Cómo me voy a dar cuenta sobre estas actividades que pueda hacer el paciente post-UCI o post-COVID? A través de ejercicios desde los más simples hasta los más complicados. ¿Entendido? Si tú ves que tienes un paciente y que ha venido a tu servicio por primera vez post-COVID, entonces vamos a ver cuáles son las posturas que tiene el paciente, si el paciente está caminando, el paciente viene pues en silla de ruedas, o el paciente, ¿cómo es su respiración? ¿Es toracoabdominal? ¿Es torácica superficial? ¿Es puramente abdominal? Entonces, hay también si el paciente está presentando fasciculaciones o está utilizando alguna musculatura accesoria, todo eso tengo que ver también. Limitaciones funcionales. Tengo que ver y evaluar al paciente si tiene dificultades para movilizarse, para trasladarse. Por eso lo que nosotros utilizamos son dos estudios, son dos baterías, el MRC y el FSUCI. El MRC es una batería que nos va a permitir a nosotros evaluar al paciente a nivel de la fuerza muscular. Pero son movimientos, por ejemplo, que haga, vamos a poner, ya una abducción de hombro, una flexión de codo y una flexión de muñeca. Si lo hace por sí mismo, ya, por sí mismo, vamos a agregarle 4, 4, 4. 4 por 3, 2. 4 hombros, 4 codo, 4 muñeca. 12. Si lo hace muy bien acá, 4, 4, 4. Otro 12. 12 más 12, 24. Igual, en la cadera, en la rodilla y en el tobillo. Si saca 4, 4, 4, entonces sería, si acá es 12, 12, 24, entonces 48 sobre 60. 60 es una categoría universal que se pone ya en MRC. En FSUCI, entonces, ¿qué es lo que se pasa? Esta es una batería que me va a permitir describir cómo el paciente se está girando. Si el paciente se gira en la cama con ayuda, sin ayuda, si el paciente se sienta, el paciente se inclina, si el paciente camina con ayuda o sin ayuda, o con pues algún dispositivo de cambio. Siguiente. Ahora, una de las características que nosotros tenemos que evaluar también y ver es la inmovilización por 3 semanas.
¿Qué es lo que pasa? Si el paciente ha tenido una inmovilización por 3 semanas, hay una pérdida del 50% de la fuerza muscular. Si el paciente ha tenido con una pérdida de la fuerza, el 50% de la pérdida de fuerza muscular, entonces imagínate cómo va a ser post-COVID. Va a ser un paciente totalmente débil. Entonces, recuérdate una cosa, el diafragma también es un músculo. No solamente nos orientemos a los brazos y las piernas, a la espalda o al pecho, también es el diafragma. Si los músculos de las extremidades, ¿ya? O de todo el eje apendicular se atrofian, automáticamente el diafragma también se atrofia. Hay una pérdida aumentada de nitrógeno ureico de 12 a 12 gramos. Hay una pérdida de calcio, por lo cual el paciente llega puede llegar a una osteoporosis, muchas veces de ello también, de una osteopenia leve, moderada, severa, y un balance negativo de sodio, potasio, fósforo, lo cual me va a dar origen a que el paciente vaya a formar edema. Por eso la movilización es muy importante. Ahora, ¿la movilización temprana precoz en UCI es segura? Claro que sí. Muy bien. Es segura porque, como ya hemos dicho en un primer momento, hay pacientes que tienen becurón y que tienen fentanilo y propofol, y cuando yo ya les bajo todas esas dosis, este paciente el paciente se queda tonto, el paciente se queda somnoliento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a entender con este paciente que a través de la movilidad yo lo voy a conectar mejor. Entonces, voy a mejorar o una mejoría de la función pulmonar y de un estado cardiovascular. También lo ayuda al paciente. Mejoro los efectos del encamamiento, es decir, que el paciente ya no esté totalmente en cama, sino que pueda moverse en cama. Pero también tengo que ver si este paciente está lúcido, está orientado, si este paciente está agresivo, está ansioso. Muchas veces ellos agarran, se desprenden, se jalan el tubo, ¿me entiendes? Y eso le hace bastante daño. Hay una disminución, la movilidad precoz ayuda a una disminución de los días de la ventilación mecánica y por lo tanto mejora el ánimo a los pacientes. Pero hay riesgos, pero estos riesgos hay que tomarlo con pinza también. Hay una retirada accidental de los catéteres, de los tubos, de todo ello. Hay un deterioro gasométrico y hemodinámico, sí, pero hay que tener en cuenta si el paciente tiene algún vasopresor. Pero si tiene un pseudoanalgésico, no, normal, aventúrate. Pero sin embargo, si tiene pues un vasopresor y este salto, si tiene nora, por ejemplo, noradrenalina de 12, de 14, pues tener mucho cuidado. Si el paciente tiene un PIB, un PEP de 8 a 10, podemos manejarlo. Pero si tiene un PIB de más de 10, 12, 14, ni lo toques al paciente. Dolor, si el paciente tiene dolor, disconfort, o si el paciente tiene riesgos también, tiene un tromboembolismo, o si yo lo estoy colocando en una fase 4 y yo sé que el paciente todavía las piernas están tembleconas y se me cae el paciente. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Siguiente. Complicaciones tempranas. Dentro de todas las complicaciones tempranas, recuérdate que nosotros vamos a hablar sobre el SIDA, que es un síndrome de deficiencia respiratoria aguda. El paciente va a presentar una sepsis, un compromiso de todo el cuerpo, un shock, insuficiencia multiorgánica, una afectación de todos los órganos, una lesión renal, una lesión cardíaca. Recuérdate que el COVID es una afección multisistémica porque va a afectar a todos los sistemas. Ahora, según las estadísticas, ya en el Perú, ya que hay estudios acá en el Perú, bueno, estudios superficiales, claro. ¿Qué es lo que pasa? Hay una lesión renal aguda en un 29%, ¿ok? Ahora, hay enzimas hepáticas elevadas al un 29%. Recuérdate que muchos de los pacientes, ya como hoy estaba viendo a una paciente y ella me decía, ¿sabe qué, doctor? La cuestión es esta, que ya pasa 2 días
de 2 a 3 días y yo no evacúo. Pero cuando yo estaba en mi casa, evacuaba todos los días. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo digo, ¿en qué postura estás constantemente? Ah, después de comer me echo boca arriba en supino. Después de hacer esto de actividades, yo no hago si no estoy echada. Claro, ¿cómo vas evacuando? Si no le estás dando una actividad, no le estás permitiendo mover normalmente a los intestinos, esa movilidad, ese mm, peristaltismo intestinal. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay muchos pacientes que no cuadran eso. Por lo tanto, si el paciente tiene una afectación de COVID, automáticamente por tanto fármaco, ¿ya? Va a afectarse también el hígado. Hay una lesión cardíaca al 23%, por lo cual va a presentar cardiopatías, una pericarditis, un derrame pericárdico, una arritmia y por lo tanto muerte súbita cardíaca. Recuérdate, una de las preguntas que ustedes me pueden hacer es decir, profesor, ¿sabe qué? Yo he visto a muchos pacientes en UCI y que le ponen nora. ¿Por qué le ponen nora? ¿Por qué le ponen lo que es un vasopresor? ¿Qué pasaría si tú a un paciente le quitas el vasopresor? Tú le pones el vasopresor al vasopresor porque le ayudas a su tensión, le ayudas a su presión arterial. Si tú le quitas el vasopresor, el paciente hace una hipotensión muy fuerte hasta que puede llegar a un paro cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hace lo que es el vasopresor? De cierta manera, estabiliza o ayuda a que el paciente pueda irrigar mejor y bombea mejor. Siguiente. Ahora, hay un síndrome que va a presentar los pacientes post-UCI, que se llama síndrome de cuidados intensivos posteriores. Ahora, se asocia especialmente a una función pulmonar reducida a un patrón restrictivo. ¿A qué me hago referencia? Son aquellos pacientes que después de estar en UCI, después de estar ya en alta, ellos siguen sintiendo opresión en el pecho, siguen sintiendo que se agitan, siguen sintiendo todos los síntomas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se le dice, señor, usted todavía tiene un síndrome de cuidados intensivos posterior porque hay una disminución de la fuerza muscular inspiratoria, hay la extensión, hay un dolor a nivel de las rodillas o afectación, hay una afectación en todo el cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que identificar a este paciente, ya ha tenido una lesión pulmonar de lo que es el 40%, del 30%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el paciente ya se ha recuperado, no tiene por qué tener síntomas, o si hay síntomas, estos son muy leves, pero puede ser que el paciente exagere muchas, no porque él quiera, sino por el miedo que él está presentando. Entonces, en esos aspectos se le indica o se le da una interconsulta para psiquiatría. Siguiente. Otras secuelas. Dentro de las secuelas vamos a hacer secuelas cardíacas, ¿ya? Sin embargo, vamos a tener en considerar que las secuelas cardíacas, que son un 20%, todavía no llegamos a un consenso por qué se daña el corazón. Puede ser por arritmia, puede ser por insuficiencia cardíaca, o una fracción de eyección por una salida de la sangre, o muchas más también puede ser. Hay afectaciones neurológicas, como hemos visto también las polineuropatías, o muchas veces la falta de oxígeno o la gran cantidad de senoanalgésicos hace que el paciente se pierda y pueda crear un síndrome de Alzheimer. Cefaleas continuas, alteraciones de la conciencia, convulsiones, ausencia de olores, sabores, parestesias y encephalopatía viral. Recuérdate, muchos de los signos y síntomas que el paciente va a presentar sostiene que antes de que tenga fiebre, antes de que tenga alteración a nivel del gusto, antes de que tenga una dificultad para respirar, primero ha tenido un problema estomacal, primero ha tenido muchos de ellos una infección o muchos de ellos han tenido diarrea. Entonces, ¿qué es lo que pasa a través de los últimos estudios? Que el COVID, ¿cuál es el órgano que primero es afectado? Es el estómago, es el intestino. Siguiente. Secuelas cognitivas.
Como les decía acá, el 26% de los pacientes va a presentar una secuela cognitiva. ¿Cómo se llama ese? Un Alzheimer leve. El paciente va a perder un poco la memoria o el paciente va a tener una dificultad para atención, concentración. A los 12 meses podrían mantenerse ellos igual. El deterioro cognitivo puede afectar al 70 y 100%. 46 al 80% pueden mantenerlo y 20% lo tienen en 5 años posteriores. A ver. ¿Está bien todo? ¿Escucha? ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. ¿Me están escuchando? Sí, sí, doctor. Sí, sí, sí se escucha. Sí, sí se escucha. Ok. A ver. Muy bien. Ya. Siguiente. Siguiente. Hola. Ahí. Ahora, dentro de este aspecto, ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? En un paciente ya que ha salido de UCI, pacientes post-COVID, ¿qué vamos a hacer nosotros? Recuérdate que existe una maniobra, unas técnicas que se llama la fisioterapia respiratoria. Entonces, vamos a recordar un poquito que la fisioterapia respiratoria es un conjunto de técnicas, es un conjunto de procedimientos, estos que son preventivos y que son apropiados desde el punto de vista fisioterapéutico. ¿En quién voy a ser aplicados? En los pacientes que tienen enfermedades respiratorias. ¿Cuál es el objetivo? Restaurar la función pulmonar. Sabemos nosotros algo de la complex, la CST. La complex es la capacidad de distensibilidad que tiene el pulmón. Nosotros a través de las técnicas vamos a ayudar al paciente para que ese pulmón sea distensible, para que ese pulmón pueda distenderse de lo normal y por lo tanto llegar a más de 30. ¿Ok? ¿Qué pasaría si el paciente tiene una complex de 10, de 15, de 20? Ese pulmón todavía está restrictivo, ese pulmón todavía está duro. Y por lo tanto también me ayuda a la prevención y estabilización de las afecciones médicas. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Ya? Mejorar la cinética diafragmática y también costal. ¿Ok? ¿Están escuchando? Sí, 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 sí. sí, licenciado. sí. Ok. Un momentito. A ver, que está que se me pierde esto. Ya. Ok, ya. Dentro de los objetivos también es mejorar la cinética, la movilidad diafragmática del tórax. Ya le estoy diciendo que el fentanilo, este bendito fármaco, va a provocar que haya una dureza a nivel costal, que haya dureza a nivel diafragmático. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con un paciente que está post-UCI, post-COVID también, es ayudarle a que se contraiga el diafragma. ¿Qué pasaría si yo solamente muevo los brazos, muevo las rodillas, muevo miembros superiores, miembros inferiores y no me enfoco en el músculo principal, que es el diafragma? Tengo que facilitarlo, tengo que contraerlo. Y ustedes me dirán, ¿cómo se contrae un diafragma? Muy bien. Ayudas al paciente. Muy bien. Tú le vas a tocar acá al paciente a nivel de, vas a bajarlo, vas a tocar debajo de la parrilla costal y le vas a decir, toma aire, toma aire. Al momento que tomas aire, empújame con tu abdomen, empuja. Toma aire y me va a empujar la mano. Expulsa, expulsa, expulsa todo, expulsa todo. Muchos de los pacientes se han olvidado de este movimiento respiratorio, de esta mecánica respiratoria. ¿Ok? Ahora, desobstruir el lado bronquial. ¿Cómo vamos a ayudar al paciente? Porque el paciente que sale, que se va post-COVID, todavía sigue teniendo secreciones. Entonces, ayudarle a través de los movimientos, de las vibraciones, de las percusiones, ¿ya? Ha habido un curso anterior también donde les estaba enseñando a ustedes cómo se hace lo que es un desbloqueo bronquial. Conseguir la expansión parcial o total del pulmón colapsado. Ayudar de todas las técnicas vibratorias,
de todas las técnicas de amasamiento y de las técnicas de apertura y cierre. Restablecimiento también de la complex. Mejorar la función respiratoria de todas las zonas pulmonares. Ahora, enseñar al paciente a controlar su frecuencia respiratoria, a controlar su respiración, corregir y prevenir las alteraciones musculoesqueléticas y entrenar al paciente y readaptar al esfuerzo. Siguiente. ¿Cuáles son las condiciones de terapeuta cauda respiratoria? Recuérdate, vamos a realizar una movilización de acuerdo a lo que pueda realizar el paciente, ya sea una movilización temprana, o sea, activa, pasiva, ya, pero siempre controlar las retracciones. Ahora, si yo voy a hacer una movilización, ya sea pasiva, activa, o movilización temprana, tengo que ver si el paciente tiene retracciones. ¿Ya? Ahora, no vamos a utilizar, yo no utilizo el término de acortamiento, pero sin embargo muchos de los alumnos, muchos de los colegas dicen, estoy acortado, pero espera, el término de acortamiento solo se va a utilizar cuando es una lesión neurológica. Un niño con PC tiene acortamientos, ¿me entiendes? Un niño o una persona que tiene una hemiplegia, que es algo central, ¿ya? Entonces es algo central y neurológico, tiene acortamientos. Ahora, ¿qué voy a hacer también con el paciente? Voy a hacer la sedestación, la bipedestación, los cambios posturales. Recordar que en esos cambios posturales también va a evitarse la UPP, las úlceras por presión, la terapia rotatoria continua, el entrenamiento muscular, la estimulación es muy importante también. Pacientes que tienen atrofia muscular, le voy a colocar los electrodos, el TENS, y vamos a contraer. Muchas de ellas también pueden ser ayuda que ayudan las corrientes rusas para contraer y pueda mantener esa contracción muscular y ese fortalecimiento. Ahora, ¿entendido? Entonces, entrenamiento antes y después de una intervención. A ver, un momentito, disculpen. Ya, acá estoy de nuevo. Ok. Disculpen, habían preguntas, creo. Ah, ok. Ya. En todo este proceso, ya, voy a tener que ver, ya, cuáles son los signos vitales que tiene este paciente. Nunca te olvides. Tengo un paciente post-COVID, entonces, ese paciente, antes de la intervención, cómo es su frecuencia respiratoria, cómo es su frecuencia cardíaca, cómo es la capacidad respiratoria, tóraco-abdominal, puramente abdominal, o de repente superficial, cómo lo estoy yo recibiendo y después cómo yo lo dejo. Comúnmente el paciente al momento que terminamos la terapia debe estar estacionario, debe estar igual o debe estar mejor. Mantener la capacidad vital, la capacidad que tiene el paciente, ejercitar la expansión torácica, que pueda respirar, que pueda dilatar, que pueda estirar, distender sus pulmones, prevenir las deformidades costovertebrales, porque recuerda, este paciente ha estado en UCI, este paciente ha estado en cama, este paciente está inmovilizado. ¿Cuántas deformidades posturales ya no tendrá? Y muy establecidas. Restaurar la función pulmonar y reeducar el patrón respiratorio. Siguiente. Siguiente. Estudios relevantes en UCI. Vemos eso, algo muy importante. Ahora, la fisioterapia es el tratamiento de elección en los pacientes con atelectasia lobar aguda. Hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, nosotros hemos dicho también que la atelectasia es el colapso ya sea completo o parcial del pulmón, donde el pulmón se desinflama, ¿ya? Se desinfla más que todo, vamos a decir así.
y por lo tanto se va a llenar de líquido. Entonces, el decúbito prono, cuando yo voy a colocar a mi paciente y sé que su respiración es alterada y por lo tanto no va a respirar correctamente y yo quiero ventilarlo mucho mejor a un paciente, y si yo veo a un paciente post-COVID que todavía está decayendo en la respiración, colócalo boca abajo, colócalo en prono y vas a ver cómo la saturación aumenta, ya que en prono vas a liberar los alveolos y estos se van a distender. ¿Entendido hasta ahí? Sí. ¿Entendido? ¿Me escuchan? Sí, Sí. sí, Ok. entendí. Sí, sí lo escucho. Ahora, cuando nosotros vamos a colocar al paciente lo que es el decúbito lateral, está muy bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos nosotros a oxigenar a nivel unipulmonar y vamos a ver si al paciente se oxigena más en el lado derecho o en el lado izquierdo. Eso nosotros tenemos que ver bien, porque hay muchos pacientes que están en prono y solo están más en el lado derecho, porque saturan bien y se cambian al izquierdo y vas a ver que satura bajísimo. Ahora, el estado hemodinámico. Hay que tener bastante cuidado con esto. Cuando nosotros hablamos de la hemodinamia, estamos hablando de la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, ¿me entienden? Estamos hablando de la temperatura. Ahora, estamos hablando de la saturación de cierta manera también, pero la confluencia de todo es aquello que me designa la saturación. Siguiente. ¿Cuánto es el coste de la rehabilitación de un paciente respiratorio? Ahora, las patologías respiratorias requieren un coste que es bien alto. ¿Por qué? ¿Por qué es alto? Ustedes dirán, ¿por qué es alto? Porque mayor días de hospitalización, mayor coste farmacológico, bajas laborales, mortalidad precoz, mayor número de secuelas, inestabilidad hemodinámica y atrofia muscular. Todo eso va a afectar a la economía. Por ejemplo, actualmente, ¿quién es aquel que está pagando la rehabilitación? ¿Quién está pagando el mantenimiento de los pacientes UCI y post-UCI o post-COVID? ¿Quién? Nosotros estamos pagando a través de los impuestos, porque creen que los impuestos han subido enormemente. ¿Me entienden? Entonces, todo ello, el Perú mismo es aquel que está autovaliéndose para poder tratar a los pacientes COVID. Siguiente. Siguiente. Las técnicas de higiene bronquial. Acá nosotros, para hablar en grosso modo, tenemos a un paciente, ¿ya? La puedes poner la fase 1, fase 2, 3 y 4. Recuérdate que en la fase 1 solamente lo vas a utilizar en aquellos pacientes que están planchados, pacientes que tienen becuronio, fentanilo, propofol, etc. Pacientes que están totalmente con pseudoanalgesia. ¿Puede ser algún vasopresor? Sí, pero que sea mínimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, raspando 7. ¿Me entienden? Más de eso ya no. Ahora, fase 2, aquellos pacientes que te van a cooperar para que tú realices el movimiento. Pacientes que pueden estar con delirio, claro que sí, pero pacientes que no son agresivos. Pacientes que te ayudan para que movilices. ¿Entendido? Ahora, en la fase 2 sí se puede. Puedes apoyar al paciente para que se pueda sentar al borde de la cama. Sí se puede, no es obligatorio. Siguiente. En la fase 3, recuérdate, ya el paciente ya colabora, el paciente está más despierto, el paciente es aquel que más está orientado y por lo tanto ya sí o sí tú lo vas a sentar porque ya tiene un MRC más de 36/60. El paciente ya es fuerte, ya tiene control de tronco, porque tú en la fase 2 ya le estás ayudando a que tenga control de tronco. Y en la fase 4 ya el paciente tiene una marcha, el paciente ya está parado. ¿Ya? Siguiente. Ahora, cuando hablamos nosotros sobre las movilizaciones de los flujos, hay una expiración forzada donde se le va a activar el reflejo de oxígeno. Ahora, recuérdate que el reflejo de tos es muy importante.
Usted me dirá, pero ¿por qué me ayuda? En qué me ayuda? ¿En qué me ayuda esto? En qué me ayuda? Entonces, ¿en qué me ayuda? Entonces, yo le digo, esto me va a ayudar especialmente ¿en qué? En que cuando se le extuve al paciente, cuando se le saque el tubo al paciente, este no se contraiga, la tráquea no se contraiga. ¿Me entiende? Entonces, eh, cuando este proceso de que la tráquea se va a contraer, se llama estridor laríngeo. Por eso es importante sacar los predictores, especialmente el pico flujo de tos, que me va a ayudar a ver cómo está esa tráquea, la fuerza de la tráquea. Si yo lo extubo y tiene un pico flujo de tos, significa que el paciente puede toser fuerte, que el paciente puede expectorar. Pero si yo lo extubo al paciente sin ver el pico flujo de tos, ¿qué pasa? Yo saco el tubo y este se va a contraer totalmente. ¿Entendido? ¿Ya? Muy bien. Drenaje autógeno. Ahora, el drenaje autógeno es el paciente que es capaz de controlar la frecuencia, la distribución y la profundidad de la respiración. Tú le vas a decir, vamos señor, tome aire, respire, expulse el aire. Expiración lenta es una técnica pasiva para que ayude al paciente a que pueda botar el aire. Y una presión torácica cuando tú le vas a ayudar para que pues, tome aire y le ayudas a una expansión torácica. Expire, expire, muy bien, vamos, expulse el aire. Ahí le comienzas a contraer la caja torácica. Siguiente. Muy bien. ¿Alguna consulta que tengan ustedes? Jovencitos, ¿alguna consulta que tengan ustedes? No. Hola. Sí, una consulta, Diga. licenciado. Sí, mire, a mí me dio COVID en el mes Ya, de julio, ya. ¿ya? Y mi tratamiento, bueno, duró hasta el 5 de agosto, ¿ya? Pero fue en mi casa, ¿no? Fui al hospital, me mandaron medicina y me cambiaron el tratamiento porque ya el COVID estaba, en mi garganta, ¿no? Ya estaba Ya. bajando y me tomaron una tomografía y estaba dañado el 20% de mis pulmones. Yo Ya. tenía una tos seca fuerte, pero nunca expectoré. Lo hice en mi casa el tratamiento, me mandaron a la vena, no me acuerdo qué medicinas, ¿no? Por 7 días. Y de ahí, ya después fue salbutamol, con una cámara, como si fuera yo asmática, ¿no? Ya. Y por último, unas pastillas. Todo ese tratamiento fue desde el 13 de julio hasta el 5 de agosto. Pero mi secuela, lo que ha quedado es la tos. Yo no he llevado ese tratamiento que dice usted de la respiración, ¿no? Porque todo lo hice en mi casa sola. Ya no regresé al doctor con el acta que me dio, nada más. Pero me ha quedado la secuela de la tos seca. Eso lo puedo mejorar ya que han pasado más de 7 meses ya. O esa secuela va a ir pasando poco a poco. Esa es mi consulta. Gracias, licenciada. Ya. La cuestión es esta. Cuando un paciente tiene secuelas, me hace referencia a que has tenido el 20% de aquellos pulmones tan afectados. Es decir, que es una secuela mínima, ¿me entiendes? Lo que yo te recomendaría es que deberías hacer ejercicios respiratorios. ¿Por qué? Vamos a suponer que tu pulmón esté al 100%. Ahorita, ante una secuela mínima, tu pulmón está al 95%, pero el pulmón lo nota, el pulmón lo siente, que hay 5% que falta. ¿Entendido? Ahora, hay que ver también la capacidad vital que usted pueda tener. Automáticamente, paciente post-COVID, paciente que la capacidad respiratoria, la capacidad vital, la frecuencia cardíaca, la forma de oxigenación, ¿ya? La forma de oxigenación es aquel que va a ser afectada.
Y por lo tanto, usted tiene que tomar aire, tiene que respirar, tiene que ver, tiene que identificarse también qué tipo de respiración está utilizando usted. Qué tipo de respiración? Si es una respiración tóraco-abdominal profunda, si es puramente torácica, es puramente abdominal. Vamos a dar cuenta que muchas veces el paciente comienza a toser cuando hace una respiración puramente torácica. ¿Me entiende? Y activa el diafragma de cierta manera. Cuando yo le escuchaba a usted, usted tiene un habla ya un poco altisonante, vamos a llamarlo así. ¿Qué es lo que pasa? Usted cuando habla utiliza mucho lo que es la garganta. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted debe de entrenar para impostar la voz, para que el diafragma también comience a contraerse y por lo tanto ayudar a que ese estímulo oxígeno también disminuya. Ya. ¿Entendido? Ok, gracias. Sí, gracias, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan? ¿Todo está claro? Profesor, una duda. Diga. Según su experiencia, ¿qué consejos podría dar a un paciente que ha salido, digamos, de hospitalización o de UCI y que tiene que hacer pautas para casa? ¿Qué le podría sugerir a esa persona? ¿A un paciente? ¿Paciente? Claro, a un paciente que ha estado ¿No? hospitalizado, ha sido ¿Ya? de alta, digamos, en una semana o semana y media, ¿Ya? prefiere no salir de casa y le pidiera, por ejemplo, pautas para casa. ¿Qué podría hacer el paciente de forma independiente en casa? Como digamos, o ejercicios respiratorios quizás, o otro tipo de cosas. A ver, se le va a pedir al paciente primero, después de que sale ya de alta, que esté todavía en cuarentena en casa. ¿Entendido? No puede exponer a sus familiares, todavía no puede exponerse, nada, porque hay aproximadamente de 7 a 14 hasta 90 días en que él puede ser un paciente que esté pasando en proceso COVID y comience a convertirse en un paciente asintomático. Entonces, debe estar en cuarentena. Muy bien. 1. 2. Debe realizar ejercicios respiratorios. Cuando nosotros hablamos, señor, usted tiene que descansar en casa, no significa que usted va a estar tirado en cama ahí mirando el techo. No, eso no es descansar. Descansar consiste en que usted va a cambiar de actividad. Eso es el descanso. Nosotros hemos malinterpretado las cosas y decimos, ¿sabe qué usted? Usted va a descansar, usted no descansa, usted va, ¿qué va a hacer? Va a cambiar de actividad, se va a sentar en su mueble, va a leer, va a caminar en su cuartito, va a estar pues haciendo ejercicio respiratorio. No es que te vas a tirar a tu cuarto y te vas a dormir. Eso está mal, eso está pésimo, ¿entendido? Lo más importante también que nosotros debemos de entender que aquellos pacientes que están afectados, entonces debemos decirles, ¿sabe qué, señor? Alimentación. La alimentación es indicada y es adecuada, porque eso le va a ayudar bastante para su rehabilitación. El aspecto emocional también es muy indicado, es muy importante, porque eso nos va a ayudar al paciente también a que se pueda recuperar. No es que, señor, ya usted sale de alta, usted se va a encerrar y la familia huye de él. Pues hay que tener bastante conciencia también de eso. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, Diga. el licenciado en el chat se encuentran 3 preguntas. A ver, vamos a ver el chat. Vamos a ver. A ver, la primera pregunta dice, ¿es recomendable realizar la palmos-percusiones en el paciente COVID si tiene problemas hemodinámicos? A ver, si el paciente está estable, le podemos realizar muchas actividades. Puedes hacer percusiones, amasamientos, muy bien. Ahora, cuando el paciente tiene problemas hemodinámicos, vamos a ver que la presión está muy alta,
o de repente la frecuencia respiratoria está sobrepasando, puede ser que el PIP está sobre 40, o puede ser que el PEP está sobre 14, 15. Si tiene esos problemas, entonces no es bueno, no es bueno, ¿me entiendes? Ahora, en la segunda pregunta, para paciente adulto mayor, ¿qué clase de terapia tengo que darle ya porque tiene tos? Recordar algo, paciente que tiene tos actualmente no significa paciente que tiene COVID, pero sin embargo, si es un paciente que es adulto mayor y tiene tos, entonces ejercicios respiratorios son muy importantes, que tome aire, que expectore también. Hay también medicinas que son alternativas. Por ejemplo, una de ellas y que nos enseñaron también las enfermeras a nosotros es que el paciente ya que está adulto mayor, que está en casa, puede tomar agua de quión. Es muy buena también. Y eso ayuda a disminuir la tos. La espirometría de incentivo, ¿es necesario como fisioterapeuta respiratorio? Claro que sí. Pero recuérdate que el espirómetro es personal. Si yo voy a utilizarlo en un paciente, no puedo utilizar por sus fluidos en otro paciente. Todo espirómetro es personal. La espirometría lo puedes utilizar, pero hay que tener en cuenta también ya en qué casos puedes hacer. ¿Me entiendes? Se puede realizar terapia así con radiofrecuencia. Lo puedes realizar, claro que sí, lo puede realizar, pero teniendo bastante consideración en qué casos lo vas a utilizar. ¿Entendido hasta ahí? ¿Entienden hasta ahí? Hola. Sí, licenciado. Sí. A ver, respóndame por favor. Sí, licenciado, continúe. Sí, Ya. licenciado. ¿Cuál sería la secuencia en un programa de fisioterapeuta en pacientes post-COVID? La secuencia de un programa fisioterapéutico, recuérdense que cuando se hace la rehabilitación de un paciente con fisioterapia, esto no significa que vas a hacer esto, vas a hacer el otro, no. ¿Qué requerimientos quiere su paciente? ¿Entendido? ¿Qué es lo que requiere su paciente? ¿Entienden hasta ahí? ¿Entienden? ¿Aló? ¿Entienden ustedes? Sí, Sí, sí. Sí, licenciado. Sí, sí se entiende. Paciente. ¿Qué es lo que necesita su paciente? Y ahí su plan de tratamiento. Claro, que vas a estar haciendo las... no se le escucha mucho, licenciado. Ah, ya, ahorita, un ratito. Ahí está bien. ¿Ahora se escucha? Sí, nítido. Ahora sí, mucho Ya. mejor. Ustedes tienen que realizar movilizaciones. Claro, esas movilizaciones que pueden ser activas, que pueden ser pasivas, que pueden ser activas asistidas. Eso va a ser de acuerdo a lo que requiera ese paciente. ¿Me entienden? Si ese paciente requiere movilizaciones bronquiales, hacemos movilizaciones bronquiales. Si ese paciente requiere lateralizaciones, hacemos lateralizaciones. Si ese paciente requiere pues un drenaje bronquial, hacemos el drenaje bronquial. Entonces, nosotros no tenemos por qué parametrarnos. Si el paciente requiere alguna ayuda pulmonar, ahí nosotros le ayudamos. ¿Entendido hasta ahí? Sí, 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 licenciado. licenciado. Sí, licenciado. Hay que tener esa consigna. Que yo le ayudo al paciente de acuerdo a lo que él necesita, a lo que él requiere. Ahora, después de la evaluación que puedo tener con ese paciente, si éste requiere, por ejemplo, alguna postura, ya sea supino, prono, lateral, también le voy a colocar, ¿me entiende? De acuerdo a lo que requiere pues el paciente. ¿Entendido hasta ahí? Entendido, licenciado. Sí, Licenciado,
¿Y qué recomendaciones nos daría en aquellos pacientes de que tienen demasiada sudoración, ya en alta, ¿no? Posalta, ¿no? Ya, muchos de esos pacientes hay que tener en cuenta. Si un paciente, si tú le haces excesivo ejercicio, recuérdate que va a tener sudoración. Si este paciente tiene de repente fiebre o tiene taquicardia, va a comenzar a sudar, ¿me entiendes? Entonces yo tengo que ver qué pasa, por qué este paciente está sudando mucho, ¿me entiendes? Y ver también qué es lo que le está afectando bastante. Y también ver aquellas maniobras que yo voy a utilizar con estos pacientes. ¿Entendido hasta ahí? No hay una maniobra específica para decir, yo voy a utilizar esta maniobra para que sude menos, porque la sudoración es un mecanismo de protección que tiene el cuerpo y nosotros tenemos que visualizar. Entonces, si el paciente está sudando, es porque especialmente, ¿qué es lo que pasa? Puede ser que haya una frecuencia respiratoria alta, puede ser que tenga una frecuencia cardíaca alta, puede ser que tenga fiebre o puede ser que sea un paciente recontra ansioso. Entonces, tengo que visualizar eso. ¿Entendido hasta ahí? Entendido, licenciado, gracias. Entendido. Sí, entendido. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan ustedes? Licenciado, hubo un caso, fui testigo de un paciente que estaba hospitalizado, estaba ¿Ya? con oxigenoterapia más o menos 5 litros y refirió el paciente de que estaba haciendo unas movilizaciones en su cama, ¿no? De miembros inferiores más que todo, y de ¿Ya? repente empezó su hemorragia, ¿no? Por la nariz. ¿A qué se debe eso, ¿Ya? licenciado? Hay diferentes causas. Mira, hay diferentes causas que eso también se puede ocurrir. Mira, puede ser que el paciente está realizando los ejercicios y cuando hace un paciente ejercicios, aumenta la presión a nivel de lo que es el tabique nasal. Dentro de ahí vamos a tener bastantes venas, bastantes pues venitas, vasos, ¿me entiendes? Que Ujú. aumentó la presión y el paciente va a tener sangrado, ¿me entiendes? Entonces puede Mm, ser que se esforzó demasiado. ¿Ya? Hay otros que ujú. han tenido, que han estado en UCI y han tenido pues una cánula binasal, pero esta un poco más profunda. ¿Y qué es lo que pasa? Que puede haber dañado internamente y se ha quedado un coágulo también ahí. O aquellos pacientes Mm, que han tenido sonda nasal también. Eso puede provocar posteriormente también cuadros así de que haya pues hemorragias. Hay innumerables causas, innumerables causas. No, la cuestión es ver al paciente, analizar al paciente, ver cuál es la causa principal de la hemorragia, en qué momento estaba realizando o se esforzó demasiado y en qué momento se dio. ¿Me entiendes? correcto, licenciado. Entonces, Entendido. muy bien. ¿Alguna otra pregunta que Ya, tengan gracias. ustedes? Licenciado, quiero una pregunta. Diga. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué test o baterías podríamos utilizar para la evaluación de un paciente post-COVID y por ahí dirigir nuestro plan de tratamiento fisioterapéutico? Puedes utilizar lo que es el MRC, que es una prueba para ver la fuerza muscular. Puedes utilizar el FSUCI, ¿ya? El FSUCI, este es una prueba que está en inglés, pero sin embargo ustedes en internet lo pueden conseguir lo que es en español traducido. Hay otras pruebas también de lo que es el reflejo oxígeno, ¿ya? Hay otras pruebas que ustedes lo pueden conseguir también dentro de los manuales de cardiorrespiratorio. Hay innumerables pruebas. Pero la cuestión es que las más utilizadas ahorita, actualmente, en post-UCI es el MRC y el FSUCI. Puedes utilizar otras también. Puedes utilizar lo que es para la fuerza muscular también, lo que es eh, lo que son los rangos musculares de 0 a 5. Puedes utilizar lo que es el espirómetro también. Recuérdate que cuando nosotros hablamos de lo que es
de lo que es un terapeuta cardiorrespiratorio, las baterías y las pruebas solamente son un indicio, solamente son reflejos, nada más. Pero el paciente es, es la verdadera historia clínica que tenemos. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que ver cuáles son las baterías que nosotros estamos utilizando actualmente, el MRC, el FSUCI. Eso lo estamos utilizando, ¿ya? Pero el FSUCI, tanto pues modificado para aquellos pacientes post-COVID. ¿Por qué? Porque te va a hablar cuáles son las actividades que va a realizar este paciente. ¿Entendido? Licenciado, ese es independientemente si es adulto o niño, ¿cierto? ¿Sí es válido para Ahora, ambos grupos? eso lo vas a tener que cambiar también. ¿Por qué? Porque las investigaciones actualmente para paciente COVID hay solamente en pacientes adultos. ¿Me entiendes? En niños hay muy poco, muy poco. Donde ahí uno tiene que cambiar de repente las consignas, las baterías y todo eso para poder pues modificarlo para un niño. ¿Me entiendes? Porque no hay una batería específica que digamos, esto es para un niño. ¿Entendido hasta ahí? Sí, licenciado. Sí. Ya. ¿Alguna otra pregunta que tengan ustedes? Me parece que le están haciendo preguntas por el chat. A ver. A ver, ¿cuál sería? A ver. Ya. Hay otra pregunta que dice, yo no soy terapista, pero mi papá saldrá de post-COVID y ya tiene más de 10 días. ¿Qué ejercicio yo le puedo ayudar? Muy bien. Si es que tu papá ha salido de UCI, entonces los ejercicios que vas a utilizar con estos pacientes es especialmente ya ejercicios de respiración. ¿Entendido hasta ahí? Sí. Hola. Sí, licenciado. A ver. ¿Ahí me escuchan? Sí, lo escuchamos. Se le escucha. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, se le Sí, escucha. sí se le escucha. Hola. Sí se le escucha. Allá. Ok. Ya. La cuestión es que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero es movilidad, ya, pero es la frecuencia respiratoria. Tener lo que vamos a hacer son ejercicios respiratorios, ejercicios que nos van a ayudar también para fortalecer lo que es el diafragma, ¿me entienden? Y son ejercicios. Ya no se le escucha, licenciado. Sí, se están cortando. La cuestión es que vamos a utilizar con esos pacientes ejercicios respiratorios, especialmente para lo que es el diafragma. Utilizamos lo que es el diafragma, ¿ya? Y luego son ejercicios desde lo más mínimo hasta lo más activo. Es decir, vamos a decir, a ver, señor, vamos a levantar un brazo, vamos a levantar el otro brazo, vamos a pararnos, vamos a sentarnos. Pero es un paciente que recién sale, entonces solamente son ejercicios ya activo asistidos. ¿Entiende? Muy bien. La otra pregunta. ¿Cuál sería la recomendación para un paciente que ya salió de UCI? Pero ¿están ahí?
Sí, 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 sí. Sí, Hola. licenciado. Ya. Sí, Sí, licenciado. licenciado. ¿Cuál sería la recomendación para un paciente que ya salió de UCI, pero que solo presenta cansancio? ¿Sería bueno las movilidades? Ya, pero si está presentando cansancio, entonces recordad, nosotros tenemos que realizarle algunas movilizaciones, nada más. Entonces, ver cuánto es que satura. Le están realizando movilizaciones muy bien, pero antes de realizar cualquier movilización tenemos que fortalecer diafragma. Nunca te olvides. Si tú vas a hacer movilizaciones de brazos, de piernas y obvias lo que es el diafragma, estamos mal. ¿Entendido? Diafragma. Es importante diafragma. Ok. ¿Aló? ¿Están ahí? A ver. Sí, licenciado. Sí, sí, Ya, sí. ahora, licenciado, mi hija tiene síntomas de COVID. Se puso a jugar vóley y su mano se formó una hematoma grande en la mano. Muchas gracias por la información. Voy a investigar. Ya. Ahora, acá dice que la señorita que su hija tenía síntomas de COVID y se puso a jugar vóley y su mano se formó un hematoma grande. A ver, dentro de los síntomas de UCI hay que considerar que no tanto están los hematomas, no tanto están las hemorragias y todo ello, ¿me entiendes? Claro, esos son ya casos extremos. Entonces, ahora, si tú me estás diciendo que tu hija tuvo síntomas de COVID, para que tú me digas eso, ya le has sacado la prueba, ya le has sacado el hisopado, ¿me entiendes? No podemos decir, oh, que este paciente está agitado, ya se agitó, tiene COVID. No, no todos es así. Paciente que está agitado, paciente que de repente, no sé, paciente que se agita por alguna actividad, entonces vamos a decir, este paciente ya se agitó porque no tiene costumbre de lo que es deporte, o, o se agitó porque este paciente jugaba antes vóley y después dejó de jugar y comenzó a jugar, pues ese es un golpe fuerte, ¿me entiendes? Entonces vemos eso también, ¿ya? ¿Podría explicarnos la manera correcta de realizar la presión torácica? Creo que sí. A ver, paciente va a estar lo que es, vamos, vamos a imaginar, ¿ya? Voy a colocar del paciente. Una de las manos yo voy a colocar a nivel del hemitórax superior y la otra mano a nivel de lo que es la parrilla costal. No te olvides que el paciente está lo que es en lateral. Muy bien. Al momento que el paciente toma aire, vas a sentir cómo la caja torácica aumenta de tamaño. En ese momento vas a ayudar al paciente para que haga una distensión pulmonar. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, cuando el paciente va a expulsar el aire, vas a juntar tus manos. Cuando toma aire, separas tus manos. Cuando expulsa aire, juntas tus manos. ¿Entendido? Entonces, así lo vamos a hacer. Entonces, esa es la técnica para la manera correcta de realizar lo que es una presión torácica. Otra de las maneras para un paciente que también está post-COVID, lo vas a sentar al paciente. Muy bien, está sentadito. Ahora, una de tus manos va a ir debajo de la parrilla costal. ¿Por qué debajo de la parrilla costal? Porque allí está el diafragma. Y la otra mano puede estar tanto en el pecho o puede ser lo que es en la espalda posterior. Le vas a decir, a ver, señor, tome aire, tome aire.
Al momento que tome aire, le vas a pedir que la mano que le has colocado a nivel de la parrilla, a nivel, perdón, de inferior de lo que es la parrilla costal, que empuje. Ahora, vas a darte cuenta, si el paciente empuja levemente, el paciente no empuja, puede ser que el diafragma esté atrofiado, puede ser que todavía haya una lentificación, le vas a tener que ayudar con presión, vibración, como si fuera una técnica de que le estás ayudando a despegar lo que es el epiplomo. ¿A qué me refiero? Una manito le vas a colocar al borde lateral del abdomen superior, la otra manito en la borde lateral del otro borde del abdomen y lo vas a juntar. Cuando él toma aire, junta, 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 y cuando él bota el aire, sueltas. Y estás contrayendo el abdomen, estás contrayendo lo que es el diafragma. Entonces se le va a ayudar bastante a estos pacientes. Otra de las técnicas que le puedes ayudar al paciente también es que este esté boca abajo. Al momento que tome aire, también agarra tu manito al borde de la costilla superior y costillas inferiores, y al momento que toma aire, también separas tus manitos. Y cuando expulsa el aire, juntas tus manitos. Son unas maniobras. ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Están ahí por si acaso? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ahora, ¿qué se puede hacer cuando les duele demasiado la espalda? Les vuelvo a reiterar, niños. Cuando duele la espalda, no significa que tenga COVID. Aunque ya hemos visto nosotros, no, paciente que tiene COVID le duele la espalda, ya puede tener COVID. No, no se estresen con eso. Cualquier paciente que tiene dolor de espalda, eso me hace referencia de que puede tener una contractura muscular, un espasmo muscular, una deformidad. Pero, ¿qué pasaría si el paciente ya post-COVID le duele la espalda? Puede ser que haya también uno de los de las contracturas musculares que está provocando lo que es una deformidad ya postural. ¿Entendido? Eso puede estar ocurriendo. Contraindicaciones para realizar movilizaciones torácicas. Cuando el paciente tiene ya agua en los pulmones, cuando el paciente tiene un neumotórax, cuando el paciente tiene un edema torácico, cuando el paciente tiene fiebre altísima, cuando el paciente tiene una inestabilidad hemodinámica o cuando el paciente también está postoperado, ¿me entiendes? De alguna afección pulmonar. Licenciado, buenas noches. Hubiera sido, poder visualizar, podemos usar test de los 6 minutos. Claro, lo puedes utilizar, pero recuérdate una cosa. Hay muchos tests que nosotros podemos utilizar, lo que es pues en un paciente COVID, pero fíjate que los tests también tienen ítems que van a decir, en este paciente este test es valedero, en este paciente no es valedero. Fíjate en qué paciente se puede utilizar. Maniobras y ejercicios. Se podía realizar, chicos, ya se podía realizar, pero en este momento ya es un poco complicadito, ya es un poco complicadito. A ver, un momentito. Señor, ¿tiene luz? No, acá atrás. No, no tengo. A ver, vamos a ver aquí, vamos a ver. A ver, vamos a ver, voy a hacer mi cámara. El celular. No pueden suspender porque aquí está deshabilitado. No puede mostrar mi cámara, porque dice que el anfitrión me deshabilitó la cámara. Ok, ya, será para otra oportunidad. ¿Qué otras preguntas más tienen ustedes, por favor? A ver, acá está.
¿Se puede realizar ejercicio respiratorio y movilizaciones a un paciente que tiene 5 días, inicio de los síntomas de COVID? A ver, que aquellos pacientes Licenciado, ya puede realizar video. Y acabamos de otorgar la cámara. Diga. Ya puede realizar video. Ya, un ratito. Un ratito. ¿Se puede realizar ejercicio respiratorio y movilizaciones a un paciente que tiene 5 días, inicio de los síntomas de COVID? Yo te diría, cuando el paciente tiene COVID, está iniciando, hay una inflamación, ¿ya? Hay una inflamación a nivel de la pleura, hay una inflamación pulmonar. Por lo tanto, hay que considerar que muchas veces no se puede realizar, no se puede tocar a un paciente porque recién ha ingresado. Lo malo, por ejemplo, que hacen algunas entidades, especialmente algunos colegas, es que comienzan a realizar pues, movilizaciones a aquellos pacientes que tienen un requerimiento de oxígeno, un requerimiento de FiO2 de 0.50, 0.60. ¿Cómo yo le voy a hacer un ejercicio a un paciente que necesita energía, necesita oxígeno, y yo le voy a estar pues moviendo, le estoy quitando de, la capacidad de respirar a través de aquellos ejercicios? Yo le hago ejercicio a aquellos pacientes que tienen 0.50 a menos de FiO2. Si yo tengo 0.55, 60, 70, 80, no lo muevas a esos pacientes. ¿Por qué? Porque ese FiO2 está diciendo, este paciente requiere bastante oxígeno. Que a usted tú le mueves un dedo, ya lo llamas, ¿para qué? Para que desature. Entonces, eso no se hace con esos pacientes. ¿Entendido? Entonces, vamos a ver ese proceso que hay. A ver. ¿A cuántos días de haber salido del cuadro de COVID se le puede realizar terapia? Mira, desde el momento que el paciente le vas a hacer terapia, si tienes la oportunidad de ingresar a UCI, desde el paciente que está en UCI le puede hacer terapia. Movilizaciones pasivas, movilizaciones tanto fase 1, 2, 3 y 4. Ahora, lo puede hacer terapia, pero ¿qué pasa? El paciente ya, este paciente es destetado, el paciente sale, muy bien. Ahora, si este paciente en realidad te da los indicios para que puedas realizarle ejercicios, muy bien. ¿Y cómo vas a darte cuenta sobre los indicios que este paciente le vas a poder hacer ejercicio? Si hay una estabilidad hemodinámica, si tiene una buena frecuencia respiratoria, un patrón respiratorio, sin utilizar alguna musculatura accesoria, si el paciente puede realizar una movilidad torácica, si el paciente, ahora, si el paciente puede pasar la saliva, o si el paciente no está presentando cialorrea. Muchos de los pacientes ya que son extubados presentan una cialorrea total, por lo cual le vamos a activar al paciente, ¿ya? Le vamos a activar mediante un tratamiento de logoterapia, terapia del lenguaje, a nivel intraoral, a nivel intraoral. ¿Cómo está, no? Tanto a nivel, vamos a movilizar mediante presión, vibración, tanto la lengua, los labios, tanto la musculatura facial, ¿entendido? Ahora, si acá la pregunta me dice, ¿a cuántos días de haber salido del cuadro COVID se puede realizar terapia? Yo te digo, si el paciente ha salido, ya, significa que ha salido con un requerimiento de FiO2 o de oxígeno mínimo. Entonces, pues, aventúrate, vas a realizar el ejercicio. ¿Entendido? Porque la pregunta me dice, si salió es porque ya está mejor el paciente. Tiene algunas secreciones, todavía tiene secreciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Trabajar las secreciones. ¿Entendido? A ver. Bueno, uy, no se me ve. No se me ve nada casi. Creo que todavía no se me ve bien. ¿Ya? Un poquito más adelante de repente, ¿ya? A ver. Otra pregunta que tengan ustedes. Hay una pregunta más. ¿Cuál es el nivel de saturación de oxígeno idóneo para empezar a realizar la intervención fisioterapéutica?
allí hay una discusión muy fuerte. Hay una literatura que nos dice no, de 95 a más. Pero yo te digo, 90, de 90 ya estamos viendo que el paciente está yendo muy bien, ¿ya? 90, 92, 94, óptimo, para que tú le trabajes al paciente. Claro, si tiene 87, 88, pues no, recuerda. Ahora, no te vayas a asustar si tú le estás haciendo actividad al paciente y el paciente tiene una saturación del 95 y le comienzas a realizar una actividad y cuando tú ves de un momento a otro la saturación está a 89. Que puede ser que tú digas, ¿qué es lo que pasa? Está muriendo. Espera, si tú ves a un paciente que está con 95 y tú le comienzas a realizar movilizaciones, ¿qué es lo que pasa con estos pacientes? Entonces, has movido secreciones a nivel pulmonar y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Y al momento que tú vas a movilizar todas las secreciones pulmonares, ayudas también para que éstas se desprendan. Lo aspiras al paciente y vas a darte cuenta que la saturación ya no es 95, sino es 97, 98. ¿Me entiendes? Porque le has ayudado al paciente bastante. ¿Entendido? Entonces, eso es lo mejor que puede haber. ¿Alguna pregunta? Amigo, espérate al otro lado. Pues mira, al otro lado que también hay espacio. Espérate al otro lado. Allá. ¿Entendido hasta ahí? Entonces, la intervención de los pacientes siempre es distinta, siempre es distinta. Nunca te vayas a olvidar de eso. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, un FIO2 de 0.40, ¿ya? Muy bien, y tú dices, muy bien, y tiene una saturación de 97, excelente. Pero sin embargo, tú ves ahí que tiene una presión arterial de 220. Ya no lo puedes movilizar muy bien al paciente. Entonces, decir, acá hay un estate quieto, ¿entendido? Entonces, tienes que ver también en qué momento tú puedes movilizar y en qué momento no puedes movilizar también. Entonces, esto de la saturación es algo óptimo. Por ejemplo, si yo me pongo un saturador, yo no llego al 100%. Cuando una persona tiene taquicardia, vas a ver que llega a 94. No es que tenga, pues, no es que tengas pues, un daño pulmonar, sino que haces más fuerte aquella respiración y más profunda. Entonces, considerar también esos pequeños daños. Y yo les digo, a través de la práctica, es a través de cuando ustedes se van a especializar mucho mejor, a través de la práctica. Y ustedes van a entender mucho, pero mucho mejor. Entonces, claro, ahorita es teoría, pero cuando ustedes estén en el campo, ustedes cuando tengan un paciente COVID, ustedes van a ver tanto la diferenciación y van a entender mucho de lo que se les está hablando a ustedes. ¿Entendieron ahí? Hola. ¿Entienden? Sí, Sí, licenciado. licenciado, una Sí, consulta. licenciado. Sí, dígame. Usted nos mencionó de que para realizar terapia a pacientes post-COVID primero tenemos que medir la saturación para saber con qué saturación se inicia. Luego realizamos lo que son los ejercicios netamente para fortalecer diafragma y después los ejercicios. Ahora, para finalizar el ejercicio, ¿hay también así como que unas pautas o después de qué tiempo de tener realizar el ejercicio tengo que volver a medir la saturación para saber que ha vuelto a su normalidad o ha mejorado? A ver, cuando usted realiza el ejercicio, antes de realizar el ejercicio, tú sabes cuánto es la saturación. Muy bien, vas a realizar el ejercicio, le vas a aspirar. Muy bien, al momento que tú le haces ejercicio y lo aspiras porque ya has desprendido secreciones, te vas a dar cuenta que disminuye la saturación. Después de 2 a 3 minutos, vas a ver que poco a poco se va a recuperar. No es que después de un minuto ya subió la saturación. No. El paciente tiene que volver a respirar lentamente. Respira y ya comienza a saturar mucho, pero mucho mejor. ¿Entendido? Pero la cuestión es esta. Cuando tú vas a abordar un paciente, la saturación y el punto de vista
hemodinámico debe de ser igual, mejor. No puede ser que tú sientes y lo dejes peor. Entonces ahí sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasó ahí? De repente no se debió mover al paciente, o de repente tiene un vasopresor, o de repente tiene algo que no concuerda. ¿Entendido? Hola, ¿están ahí? Sí, licenciado. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Hola, ¿alguna otra pregunta? ¿O todo quedó claro? ¿O todo quedó clarito? Sí, licenciado. Muy Licenciado, bien. licenciado, una pregunta. Sí, diga. Un paciente que salió positivo a COVID, pero no fue a UCI, ¿también Ya. necesita rehabilitarlo? ¿También necesita terapia? Porque Entiendo. tuvo dolor de espalda, dolor de cabeza, fiebre. ¿Qué terapia se podría usar en él? Ya, la cuestión es esta. Puede ser que el paciente haya tenido un dolor de espalda, haya tenido fiebre, haya tenido todo eso, ¿ya? Pero después vemos que esos síntomas han bajado. Sí. Lo único que le podemos decir, ¿sabes qué? Vamos a mejorar tu patrón respiratorio. Toma aire por la nariz, bota por la boca, estimulando bastante lo que es el diafragma. Punto. Okay. Más de eso ya no se puede realizar. ¿Por qué? Especialmente porque el paciente se ha vuelto un paciente COVID asintomático. ¿Entiende? Entonces, ¿qué pasó? Que el paciente ya es un huésped que está infectando. Licenciado, ¿y qué tiempo exactamente se vuelve, ¿cómo se llama? Asintomático? O sea, ¿qué tiempo podría él salir ya? Más o menos el tiempo, ¿no? En la pregunta que usted me está diciendo, ¿cuándo es que va a desarrollar los síntomas, no? No, o sea, ya tuvo. Ya tuvo, entonces. Ya tuvo el COVID, pero ¿qué? ¿Se vuelve asintomático? ¿Se puede contagiar? Muchos de los pacientes, ¿qué es lo que pasó? Han tenido COVID. El COVID lamentablemente no se cura. Ya. El COVID lamentablemente se detiene, se duerme. Y en ese proceso puede ser que este paciente tenga los síntomas o tenga una sintomatología solapada porque se volvió un paciente asintomático. Entonces, si va a realizar ejercicio, si realiza ejercicio y desatura, oye, pero si tú no tienes COVID, ¿por qué desaturas? Entonces, la cuestión es esta, se volvió asintomático. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que estos pacientes hay que tener mucho cuidado con ellos porque son el foco de contagio hacia otros pacientes. ¿Me entiendes? Pero tomó su medicamento, todo, o sea, fue al médico, fue evaluado todo, o sea, el tratamiento lo siguió. Claro, ha tenido un tratamiento, ha tenido todo, pero con pacientes post-COVID hay que tener bastante cuidado. Pero más o menos el tiempo, doctor, más o menos un mes, mira, 15 días. No se puede pedir un tiempo, pero sin embargo la literatura nos dice aproximadamente de 14 hasta 90 días. De 14 hasta 90 días y en ese proceso, durante todo ese tiempo, el paciente va a estar infectando, va a estar contagiando. Entonces nuevamente se tiene que hacer la prueba. Claro, tiene que hacerse la prueba. Yo después de 15 días a un mes, yo le estaría mandando a hacer la prueba. Ya, licenciado. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna pregunta que tengan todos? Sí. Licenciado, una consulta. Tengo mi tía que le dio COVID en el mes de mayo. ¿Ya? Ya. Y en octubre ella se hizo la prueba,
porque tenía que ir a un trabajo y le solicitaban que tenga su prueba de COVID. Y le salió que todavía tenía rastros en la sangre del COVID. No es que lo tenía, ¿no? El COVID ya porque había pasado tiempo, pero todavía en su sangre había COVID. Y no le dieron el trabajo. Y esperó diciembre y se lo volvió a hacer y en diciembre ya no estaba con COVID. O sea, ya había pasado los restos que habían quedado en su sangre. O sea, más o menos es un lapsus de 6 meses para que uno se vuelva a hacer y no salga que todavía tienes el COVID en la sangre. Mira, el tiempo ha sido muy extenso. Entonces, hay que considerar también eso, ¿ya? Que si nosotros tenemos a un paciente que recién ha sido infectado y que después de un tiempo ya este paciente comienza a desarrollar síntomas, entonces hay que considerar qué pasó acá, ¿me entiendes? Entonces hay que también tomarlo con pinza, porque muchos de los pacientes que han sido infectados han desarrollado síntomas y después se han vuelto asintomáticos. Entonces, ver si este paciente se ha vuelto, ¿cómo es la prueba que tú le vas a desarrollar si este paciente es asintomático o no? Significa que este paciente no tiene síntomas. Muy bien, no tiene síntomas, pero vamos a hacer esto. Vamos a hacer cualquier actividad física. Muy bien, salta. Y en ese salto, 1, 2, 3, hoy, ¿qué pasa? Me cansé, me falta aire. Pucha, ¿qué es lo que pasó acá? Si tú estás totalmente sano, ¿por qué te cansas? Entonces, acá digo, este señor o esta señorita es asintomático. ¿Me entiendes? Por eso que a todos los pacientes, supuestamente con COVID, le estamos haciendo la prueba de esfuerzo. A ver, la prueba de esfuerzo, vamos, sigue, y tiene COVID. ¿Entendido? Isaguirre, por aquí. Isaguirre mismo, ¿quieres? Ok. ¿Entendido hasta ahí? ¿Entendido? Sí, licenciado. Muy bien. ¿Otra preguntita que tengan? Yo les digo a cada uno de ustedes que hay que considerar que todos nosotros debemos de tener un saturador en casa. Saturador porque tenemos que, en cualquier momento, cada uno de nosotros podemos infectarnos. Y ahora que en el mes de marzo se viene la tercera ola, es peor todavía. Yo les comento mi experiencia un poquito. La cuestión es que, miren, yo en la primera ola que estaba trabajando y también sigo trabajando en UCI COVID, todos eran ancianos, todos eran personas pues ancianitas. Ahorita en la segunda ola todos son jóvenes. Todos los que están muriendo en camas UCI son jóvenes. Criaturas de 15, 18, 20, 22 años. En la primera ola vemos todos ancianitos, ahorita todos son jóvenes, hasta que nos ha llegado una criatura, un niño de 15 años. Entonces, esta criatura de 15 años, ¿qué es lo que pasa? Ayer la criatura falleció. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Que en la tercera ola solamente sean niños. ¿Me entiende? Entonces, ver, ¿no? No exponer a las criaturas. Porque yo he visto en la calle que hay muchas criaturas expuestas. Y esas criaturas se están exponiendo a tal punto que en la tercera ola van a caer. Y después todos los hospitales van a aparecer pediátricos. ¿Entienden hasta ahí? Y licenciado. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Licenciado, ¿nos puedes hablar algo sobre la vacuna? ¿Es recomendable? ¿No es recomendable? Sí. Mira, yo sé no que quería no es llegar el a ese tema, pero algo. Mira, hija, yo no quería llegar a ese tema porque yo particularmente no estoy de acuerdo, ¿ya? Ay, pero sin embargo, a mí me han vacunado. Ya me han vacunado en el hospital. ¿No sintió nada?
Mira, mi Síntomas. experiencia personal es que antes de la vacuna yo no sentía ningún síntoma, nada, yo era Superman. Después de la bendita vacuna, Dios mío, el estómago está flojo, después me vino fiebres, después me vino de todo, el Superman ya cayó. Yo dije, ¿qué pasó acá? Y la cuestión que después yo comentando pues algunos colegas me dicen, pero tú no sabes que la vacuna tiene el virus muerto. Sí, pues, es verdad. Yo, ¿cómo? Que la vacuna tiene el virus muerto, pero muchos de ellos, ya que lo que pasa, este es virus muerto, si tú eres un paciente COVID asintomático, lamentablemente te lo activa. Ancho. Oh, Dios. Te lo activa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú has activado el COVID. Y yo dije, ¿qué? Pero, y sí tenía fiebre, hasta me llegó fiebre de 39. Y yo dije, bueno, ya fui, ya, ¿qué más? Yo mismo me estaba comprando ya mis flores y todo así para enterrarme ya. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que después seguí un tratamiento, seguí hasta ahora también, no sé si ustedes han notado que para hablar me fatigo un poco. La cuestión es que uno, no sé por qué no están vacunando en realidad, no sé, pero sin embargo yo digo, si tienen la oportunidad, y esto por favor no me grabe, si la oportunidad de no vacunarte, pues piénsalo 2 veces, no piénsalo pues 2 veces, no sé, porque a mí mi experiencia es que la vacuna pues me trajo síntomas. Entonces, y después el ministerio nos manda pues un enlace diciendo, si tienes algún síntoma adverso, por favor comunícate con nosotros. O sea que después de haberte chancado, haberte infectado, comunícate con nosotros. O sea que yo me pongo pues la vacuna para estar bien, ¿no? Entonces, pero pues con esos síntomas, no sé. Aunque hay algunos compañeros que normal le ha ido bien, aunque no sé si ustedes se han enterado que en España había una señora que ella se vacunó y a las 2 semanas se tomó una prueba rápida y de ahí salió positivo. Y la señora después de eso, después de un mes, pues falleció. Ay, Dios. Entonces, habiendo sido vacunada. Aunque yo le digo, ya, hay una colega que ella es osteópata. Yeah. Y está dentro del mundo pues holístico, donde sostiene que tomar el bicarbonato hace bastante bien a los pacientes, ¿ya? Y también pues por ejemplo, el agua de Kion también ayuda a los pacientes. El agua de Kion. Ya. Por ejemplo, acá en el hospital se le da bastante bicarbonato al paciente. Ah, mire usted. Y con eso le estamos levantando. La ivermectina y todo ello le ayuda al paciente, pero hasta cierto punto. ¿Y el bicarbonato cómo le administran? Sí. Señor, vamos hasta lo que es 12 de octubre, ¿ya? 12 de octubre, acá. Sí, de frente, sigue de frente. Sí, mire, la cuestión es que le da al paciente un poquito de agua, 2 cucharadas en ayunas. COVID le hace expectorar todo lo que tiene y el paciente se va a mejorar mucho con los ejercicios respiratorios, con todo ello. Algunos de ustedes de repente es técnico o también es tecnólogo y yo también discrepo mucho con aquellos medios de comunicación que actualmente hay. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación que hacen ahorita dicen, los mártires, los médicos, los mártires, muy bien. ¿Y dónde están los tecnólogos médicos que están dando la vida? ¿Dónde están los tecnólogos médicos que han caído? Gran cantidad de hermanos tecnólogos médicos han caído. Exactamente. Y nadie lo recuerda a ellos. Eso les da pena. ¿Cuántos técnicos han caído?
¿Cuántos técnicos? Mire, yo he tenido que ver a muchos técnicos de enfermería, técnicos de terapia morir. Ay, no. Entonces, ¿cuántos técnicos han muerto? ¿Cuántos técnicos hemos ayudado a morir? Entonces, ¿y quién les da las gracias a esos pobres técnicos? Nadie. ¿Me entiende? Entonces, ahorita es tiempo de fajársela. Y si tú tienes la oportunidad de trabajar mire, ahorita es el año de trabajar, no por dinero, sino trabajar para hacer historia. Entonces, si tienes la oportunidad de trabajar para salud, hazlo, postula, ingresa. Pero tú sabes que son momentos de servir a tu país, de servir a tus hermanos. Vives o mueres, ya depende de Dios. Gracias, licenciado. Licenciado, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más que tengan? ¿Alguna preguntita más? Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado la exposición. Espero que les haya quedado algo. En las próximas, vamos a tener las próximas ponencias también. Esta ha sido un poco así con el celular, pero yo les prometo que en las próximas exposiciones va a ser ya con mi laptop y con todo eso, porque recién salgo de trabajar también yo. ¿Ok? Entonces, cuídense bastante y fuerza y muy bien, chicos. Ánimo. Que estamos en el tiempo estamos en el tiempo en donde los valientes estamos enfrentando a esta enfermedad, que no sabemos si vivimos o morimos, pero pues aunque nadie nos recuerde, muchas aquellos gracias, licenciado. que hemos ayudado, ellos sí nos van a recordar. Cuídense mucho y cuídense mucho y también que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Igualmente, licenciado, gracias. Igualmente. Licenciado, gracias. 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 Muchas gracias. Buenas noches, desde Medicina Perú le damos las gracias por haber asistido al evento. Asimismo le recalcamos que debido a los inconvenientes que hemos tenido el día de hoy en el sonido, se va a dar un repaso general la próxima semana que se les enviará por un mensaje de WhatsApp a ustedes para que estén informados y también se profundizará un poco más sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias por la información. Gracias por la información que nos brinda. Salí creo ya. Sumo en curso, no, tengo que salir.